Seguimos con la lectura de la Biblia. En esta oportunidad nos toca leer el capítulo 18 del libro de Lucas. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molestia, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto,
se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: «¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces Pedro dijo: «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Y él les dijo: «De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más que en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna». Tomando Jesús a los 12, les dijo: «He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido». Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: «¿Qué era aquello?». Y le dijo que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: «¿Qué quieres que te haga?». Y él dijo: «Señor, que reciba la vista». Jesús le dijo: «Recíbela, tu fe te ha salvado». Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este capítulo de Lucas tiene 43 versos. Como hemos venido diciendo, Lucas, médico de profesión, griego, escritor, historiador, médico de cabecera de Pablo de Tarso, pues escribió su libro que lleva su nombre, todos los sucesos de Jesús, para que tú y yo creamos y lo sigamos. Lo hizo con ese objetivo, y escribió también su libro que lleva el nombre de Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a ver los sucesos de este capítulo. Preciosos, hermosos, grandiosos en esta época y todas las épocas, porque cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre, nunca pasará, no pasa de moda, porque el Espíritu Santo que inspiró a Lucas está aquí. Es el mismo Espíritu Santo que está en nuestro corazón, porque recibimos a Cristo, lo seguimos, le hemos aceptado a Jesucristo, su obra redentora. Si tú no lo has hecho, hazlo. Cree en el Señor Jesucristo. Recíbelo en tu corazón, en tu vida. Síguelo. Lee su palabra.
Entonces empieza con, aquí hay en este capítulo, hay sucesos, hay parábolas, enseñanzas, figuras literarias, ¿no? La parábola enseña verdades reales de las cosas cotidianas de la vida, para que sus discípulos y nosotros podamos entender, aunque dicen la secuencia que los discípulos no entendían porque estaban cegados. Pero bueno, el primer suceso, una viuda y un juez injusto, con el objetivo de enseñar que debemos orar constantemente. No podemos bajar la guardia. Tenemos que ser constantes, disciplinados en la oración. Orar por nuestras necesidades, pero también orar por aquellos, por nuestro prójimo, por nuestro vecino, por nuestro pariente, por aquellos que no tienen a Cristo, por aquellos que están con hambre, con sed, por aquellos que están enfermos, por aquellos también que tienen mucho en abundancia. Bueno, aquí está. Y cuenta la historia que la mujer viuda venía una y otra vez a este juez injusto. Y él, por cansancio, le hizo justicia. Jesús quiso enseñar que debemos orar constantemente. Entonces, acá, en el verso 1, da la explicación, el propósito de esta parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad. Que Dios ponga en nuestro corazón la necesidad de orar constantemente, sin desmayar, constantemente. Dios responde a las oraciones en el tiempo de Él. Pues contó la parábola y les dijo, ¿cuánto más Dios no les hará justicia? El verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto, verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero hace una pregunta. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo, ¿no? ¿Cómo está tu fe? Jesús va a volver pronto. En este siglo, en el otro siglo, pero va a venir y va a venir. Es una verdad. Fe. Luego les cuenta la otra parábola de dos hombres que se fueron a orar a la sinagoga. Uno era fariseo, el otro publicano. Uno se justificaba así solo, yo estaba que era excelente hombre. Daba su diezmo, oraba, ayunaba, daba lo que él tenía. Y bueno, mientras había otro hombre, el publicano, que se sentía totalmente pecador, ni siquiera podía levantar la mirada. Y Dios conoce el corazón de la persona. Entonces, y el verso 14 dice, os digo que descendió a su casa justificado, se refiere al publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Reconocer mi pecado es humillarme delante de Dios. Reconocer mis errores es humillarme delante de Dios. Porque el soberbio, el altivo, no reconoce sus errores. No reconoce que es pecador. Y todos somos pecadores, necesitamos del Señor Jesús. Bueno, entonces, ahí están las dos parábolas. Pero ahora viene lo que, cuando Jesús bendice a los niños inquietos, traviesos, llorones, traían a él los niños, verso 15, para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en el reino. ¿Saben que tener niños y darles la palabra de Dios a varios, a 1, a 2, 3, 4, 5, 10, 20, tantos, muchos, no es tan fácil? Pero acá la enseñanza es que no debemos impedirlos, que debemos dejar de llevarlos, debemos llevarlos a los pies de Jesús. No debemos ser obstáculos. Debemos llevarlos, aunque sean lloroncitos, fastidiosos, sean inquietos, porque van a ir aprendiendo del amor de Dios y van a ir controlando su carácter, su temperamento. Los niños son el futuro de la nación. Tengo nietos, son 5 nietos. Ya tengo 3 casi adolescentes, 2 jóvenes, un joven, un adolescente y una preadolescente. 2 niños. Y mi oración es que puedan amar a Jesús. De pequeños les hemos llevado a la iglesia y siguen yendo a la iglesia. Y los 2 pequeños de acá de Perú también los llevamos a escuchar la palabra de Dios, a la escuela dominical. Y en casa, por supuesto, su madre, su padre, también les hablan de la palabra de Dios y oran juntos. Es muy importante. Ahora viene otro suceso. El joven rico. El joven rico le estaba preguntando, un hombre principal preguntó, diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le da todas las indicaciones, Jesús. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Pues aquí traje mi aguja, miren. Es una agujita, y es una agujita con una asa muy pequeña, y justamente es para aguja para ciegos. Y dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de esta aguja que un rico entre al reino de los cielos, porque la riqueza le impiden. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico entre el reino de Dios. Que entrar un rico en el reino de Dios. Hace una comparación grandiosa, ¿no? Y loca. Un camello es grandote, ¿verdad? Por un ojo de una agujita que es tan pequeña. Pero para Dios no hay nada imposible. Lo que está enseñando es qué difícil es que las personas que aman la riqueza, tienen muchas riquezas, puedan seguir a Jesús, puedan entrar al reino de Dios, porque Jesús es el reino de Dios. Y les dijo:
Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Para mí es imposible meter un camello por esta agujita, este ojito de esta agujita. ¡Wow! ¿Cómo voy a meter ni una figurita? Es muy pequeñita y todavía esta aguja es para ciego. Bueno, ni lo. Entonces, les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Excelente, para Dios todo es posible porque somos hechura suya, para buenas obras, ¿verdad? Y somos salvos por fe en Cristo Jesús. Entonces, seguimos la secuencia. Jesús anuncia su muerte, que iba a ser escarnecido, escupido, hasta el verso 32, pues será entregado a los gentiles, será encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús hablando de su muerte, de su resurrección. Él mismo hablando de todo lo que iba a pasar, los azotes, las burlas, lo que le escupían. ¿Se cumplió o no? Claro que se cumplió, ¿sí o no? Porque ya tenemos escrito en el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús. Y mismo Lucas escribe que ascendió a los cielos y retorna. Y él también está hablando, Jesús, los que estuvieron con él. Juan habla, sus escritos. Bueno, entonces estamos acá con sus 43 versos. Y el último suceso es del ciego. Cuando ve la multitud, escucha, porque no ve, escucha. Pasar la multitud y pregunta, ¿quiénes van por ahí? ¿Quién? Y le dice, ¿no? Jesús de Nazaret. ¿Y cómo grita? Verso 38. Entonces oyó voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante reprendían. Pero él seguía. Verso 39 al final. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, tan dulce, tan tierno. Dijo, tráiganlo. Y le devolvió la vista. Verso 41, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este ciego glorificaba a Dios y los que lo vieron también glorificaban a Dios. Lucas capítulo 18. La necesidad de orar constantemente, la necesidad de humillarnos delante de Dios, de reconocer nuestros errores, la necesidad de aumentar nuestra fe, que Él aumente, la necesidad de seguirlo constantemente a pesar de las circunstancias, y la necesidad también de orar por aquellos que están con opresión, enfermedades físicas, psicológicas, morales, espirituales. ¿Qué estoy aprendiendo de este capítulo 18? Yo personalmente estoy aprendiendo que debo seguir orando, aprendiendo a orar, constancia en orar. Debo seguir humillándome delante de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Debo reconocer mis errores, mis faltas, constantemente. Debo orar por aquellos que tienen abundancia y que su corazón está lleno
de materialismo y no hay espacio para el amor de Jesucristo. Y debo esperar ansiosa su segunda venida, porque es verdad. Y debo aprender de este ciego, seguir clamando al Señor, ayúdame Señor en mis necesidades. Hay muchos ciegos espirituales, no necesariamente físicos, también espirituales. Dios te bendiga. Dios te bendiga y este 8 de mayo, este domingo, que es segundo domingo de mayo 2022, para ti mamá, para ti hijo, saluda a tu mamá, abrázalo, recuérdalo, ora por ella. Feliz día, mamá.